Muy buen día, Dios les bendiga. Muchas gracias una vez más por acompañarnos en nuestro canal. Eh, Darle gracias a Dios nuevamente por poder tener esta posibilidad de compartir un pequeño mensaje ahí de su palabra, ¿cierto? Que es siempre necesario para nuestra vida cristiana. Y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema de la importancia de congregarse. ¿Es importante congregarse? ¿Por qué es importante congregarse? Pero bueno, aquí lo vamos a ir viendo. Primero, ¿qué es congregarse? ¿Cierto? Vamos a salir de esa duda primero. ¿Qué es lo que es congregarse? Es asistir a una reunión con otros hermanos, ¿cierto? Con otros creyentes, para apartar un tiempo y espacio de adoración, ¿cierto? Y de exaltación a Dios. Eso es lo principal que tenemos que tener claro. ¿Por qué reunirnos? En la actualidad hay diferentes instancias para reunirse. Están congresos, cultos, campañas, los estudios bíblicos, escuela dominical, células, hay diferentes nombres que se le da a reuniones, pero lo importante es que el propósito principal es adorar a Dios, y también algo muy importante para nosotros es escuchar un mensaje proveniente de la palabra de Dios, que eso es alimento para nuestra vida. Lo importante de congregarse es hacerlo periódicamente, hacerlo no una vez al mes o esta semana quiero ir, la próxima semana no tengo ganas. No, lo importante es hacerlo periódicamente, hacerlo constantemente, porque bueno, el Señor conoce nuestra vida, conoce nuestra condición y sabe que si dentro de una semana no recibimos estos consejos del Señor, no recibimos esta cosa familiar que se forma dentro de estas reuniones donde estamos junto con los hermanos, ¿cierto? Vamos quedando carentes de muchas cosas, nos vamos debilitando espiritualmente. Cabe señalar también que el hecho de congregarnos no nos salva. El hecho de que estemos participando de una iglesia activamente, el hecho solamente que estemos ahí, eso no es que nosotros ya seamos salvos por ese hecho, sino que nosotros somos salvos por el sacrificio, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesús en la cruz. Tenemos que congregarnos porque, bueno, como decía, es beneficioso para nuestra vida, que vamos a ir viendo, y porque estamos siendo obedientes a su palabra. En la Biblia hay al menos por lo menos 27 versículos que se refieren más o menos de forma directa a que tenemos que congregarnos. Por ejemplo, tomé algunos que son los más conocidos y hermosos para todos, ¿cierto? El Salmo 122 dice: yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿cierto? Ahí el salmista nos está mostrando esa necesidad hermosa de alegría, de que es lo que significa congregarnos, ¿cierto? Y estar juntos. Y el Salmo también, que es muy conocido, el 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a ver un poco cuáles son los beneficios que significan para nuestra vida el congregarnos, ¿cierto? Que sea continua y activamente, no solamente estar asistiendo a reuniones y estar, como se dice, en la banca siempre, sino que estar activamente participando con las actividades que se realizan dentro de la iglesia. Bueno, es importante porque es parte principal de nuestro discipulado cristiano, ¿cierto? Y es parte principal de nuestro desarrollo, como decía, en nuestra vida cristiana y como miembros de la iglesia. También es importante congregarnos porque recibimos apoyo espiritual y moral. Siempre sabemos que tenemos alguna necesidad y sabemos que contamos con la ayuda de nuestros hermanos ahí en la iglesia, de nuestros pastores, que puedan estar ahí orando por nosotros, aconsejándonos en algún problema. Entonces, qué importante es saber que tenemos ese apoyo espiritual y moral para cualquier situación que se nos presente. También recibimos cobertura estando dentro de la iglesia, ¿cierto? Estamos siendo guardados por el Señor, y Él ahí en esa obediencia que nosotros estamos haciendo, el hecho de congregarnos, Dios en su infinita misericordia, en su amor, nos cubre, nos fortalece, ¿cierto? Todo junto, y es beneficioso para nuestra vida también.
Otra cosa también es que nos fortalecemos espiritualmente. El hecho de que estemos recibiendo palabra, ¿cierto? Constantemente palabra, que es el alimento que necesitamos nosotros como creyentes, eso nos fortalece espiritualmente y no nos vamos a caer o a deslizar con cualquier problema menor que podamos tener en nuestra vida, ¿cierto? Lo otro también principal es que estamos participando del reino y de su obra. Qué maravilloso es poder pensar de que estamos siendo partícipes de esta obra del Señor, ¿cierto? Cuando se hacen actividades, cuando se hace evangelismo, cuando se hace la predicación de su palabra, estamos siendo partícipes de las cosas del reino, ¿cierto? Qué dichoso nos deberíamos sentir con eso. También es importante que aprendemos empezamos a tener entendimiento de las cosas y conocimiento. Eso quiere decir que no vivimos en tinieblas, no vivimos con dudas, no vivimos en oscuridad de ciertos temas que el enemigo quizás quiere venir a engañarnos, ¿cierto? Va a decir, no, tú tienes que hacer esto, pero nosotros ya, el hecho de estar ya con un entendimiento básico del Señor, aprendiendo de su palabra, ya vamos a ver que son tretas del enemigo que quiere hacernos caer, que quiere hacernos deslizar. Entonces estamos firmes espiritualmente también ahí en el conocimiento. Otra cosa importante que nos desarrollamos, ¿cierto? Se desarrollan nuestros dones, talentos y habilidades que como parte del cuerpo de Cristo tenemos que desarrollar. Cada uno de nosotros, aunque usted no lo crea, tenemos dones y talentos que Dios nos ha entregado a cada uno para poder hacerlos activos dentro del cuerpo de Cristo. Si usted todavía tiene dudas, no sabe qué fue lo que le entregó el Señor, ahí busque, pide al Señor que le revele, que le diga para qué es útil usted en la iglesia para poder trabajar junto con todos los demás hermanos en la obra cierto de Cristo. El escritor de Hebreos también nos escribió un versículo que nos muestra algunas razones sobre por qué debemos congregarnos. Esto está en el libro de Hebreos 10, 24, 25. También es un texto muy común para todos y ahí le pido ahí que me acompañe a leerlo. Dice Hebreos 10, 24 al 25, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué nos dice este texto? Primero dice que nos permite estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Qué importante poder entender que nosotros, cada cosa que el Señor nos enseña por medio de sus palabras referente al amor, al prójimo, al perdón, ¿cierto? A todas estas cosas tenemos que de alguna forma practicarlas con los demás. Y en la iglesia, dentro de la iglesia, con nuestros hermanos, que quizá hay hermanos que no siempre van a encajar siempre con uno, ¿cierto? Es el momento y el lugar donde uno tiene que practicar estas cosas, ¿cierto? Como dice, estimulándonos al amor y a las buenas obras, de empezar a hacer obra todo lo que el Señor nos dice en su palabra. También nos habla de hacerlo continuamente, porque ahí el texto nos decía, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso, como lo decía anteriormente, el Señor sabe, imagínense, si en esa época era difícil para ellos congregarse, cuánto más ahora que nos cuesta a veces congregarnos. Siempre hay cosas que tenemos que hacer, los afanes, ¿cierto? Las cosas de este mundo que hay ahora que nos cuesta congregarnos. El Señor nos aconseja que no tenemos que dejar de congregarnos, porque como decía anteriormente, nos podemos estancar espiritualmente. Ya una semana que nosotros no nos alimentemos, una semana que no estemos en adoración al Señor, nosotros nos vamos enfriando y es perjudicial para nuestra vida cristiana y nuestra vida espiritual. También dice que nos facilita que nos exhortemos mutuamente y tener un crecimiento en el discipulado y en la fe. ¿Por qué la fe? Porque dice que la fe viene por el oír y viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, al congregarnos es el lugar donde nosotros podemos recibir estos mensajes, escuchar la palabra de Dios y crecer también en la fe. Y también lo principal es que nos ayuda a buscar santidad. Como dice el texto, dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cierto? Nos ayuda a buscar la santidad a fin de que estemos preparados para la esperada segunda venida de Cristo, ¿cierto? También tenemos algunos riesgos el hecho de que no nos congreguemos. Por ejemplo, está la autosuficiencia. El hecho de que no nos congreguemos nos da a nosotros de alguna forma negativamente pensar de que estamos siendo autosuficientes,
de decir que no necesitamos congregarnos, no necesitamos a Dios de alguna forma, y eso es obviamente es malísimo, es un riesgo muy, muy negativo para nuestra vida cristiana, espiritual, el hecho de creer de que no necesitamos del Señor. O sea, debe ser todo lo contrario, de realmente necesitar estar cerca del Señor, porque a veces en nuestro lugar normal de diario, en nuestra casa o en la oficina donde estemos, no tenemos ese espacio de encuentro con el Señor, de intimidad con el Señor. Cuando no tenemos ese espacio, qué mejor hacerlo en nuestra casa de oración, ¿cierto? Nuestra casa de reunión. Entonces, qué triste es poder pensar de que no necesitamos de Dios. Eso es un riesgo muy malo del hecho de que no nos congreguemos. Otra cosa también es la incredulidad, como decíamos en delante, sobre la fe que va creciendo cuando uno se va congregando. El hecho de que no nos congreguemos, vamos perdiendo esta fe, ya no estamos escuchando su palabra, ya no nos estamos alimentando, entonces ya empezamos a conformarnos con las cosas que tenemos y a atender a creer y a solucionar nuestras cosas con nuestras manos y con las cosas que nos entrega el mundo, y sin pensar de que Dios tiene el poder y la suficiencia para sostenernos y guardarnos y ayudarnos en todo lo que necesitemos. También se forma un desagradecimiento, ¿cierto? Como también habla en Deuteronomios, sobre que nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó, nos olvidamos de cómo estábamos antes de conocerle, nos olvidamos de todas las bendiciones que nos ha entregado. Entonces se forma en nosotros este desagradecimiento también hacia el Señor, el hecho de que no nos congreguemos. También algo muy triste, que se forma una dureza en el corazón. Ya no somos sensibles a su palabra, ya no somos sensibles a los mensajes del Señor, a la forma de la forma que Él quiera comunicarse con nosotros, ya sea por medio de algún hermano, de alguna situación, por medio de su palabra. Ya nuestro corazón se vuelve insensible, y también lamentablemente nos volvemos insensibles al pecado, que es lo más lamentable. También es cierto que sabemos que el pecado no es que es lo que nos separa del Señor. ¿Cierto? Señor, nos ayude. Bueno, cuando nosotros entendemos todas estas bendiciones que conlleva congregarse, ahí empezamos a sentir lo que sintió el rey David cuando escribió: ¿por qué mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos? La importancia de congregarnos, qué rico es esa sensación de estar con nuestros hermanos, de abrazarnos, de apapacharnos, de contarnos si tenemos alguna necesidad, de poder abrirnos, y principalmente de poder alimentarnos de la palabra del Señor. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, ahí están, abajito salen todos los datos de nuestra iglesia, los números de teléfono. Mi nombre es Jimena Miranda, por si no lo había dicho, para los que no me conocen. Y bueno, un placer poder servirles, y que el Señor les bendiga.